Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Y bueno, nos juntamos otra vez aquí como cada noche de los miércoles para compartir la palabra de Dios, usted allí desde su casa para recibir la enseñanza bíblica. Y usted bien sabe que estamos hablando sobre la casa del Señor. Y en esta última sección, la última parte de este tema de la casa del Señor, estamos hablando de nuestra estrategia, que es la obediencia a Cristo. Y cuando nos referimos a la estrategia, es la estrategia para poder alcanzar nuestras ciudades, nuestros barrios, confiando en el Señor, nuestra provincia, nuestra nación. Usted bien sabe que por estos días estamos con el programa de los 40 días de ayuno, de oración y renovación espiritual bajo el ministerio Argentina Oramos por Vos. Y bueno, y oramos por nuestras ciudades, oramos por los hermanos que están en necesidad, oramos por diferentes situaciones que se van presentando en nuestras regiones y confiamos en que el Señor va a obrar mucho más allá de lo que nosotros pedimos, mucho más allá de lo que alcanzamos a entender. Pero a lo que yo me refiero en lo puntual para esta noche es que estamos hablando de la estrategia para que nuestras ciudades, nuestros barrios sean alcanzados para el Señor, para que la gente que está perdida, sin Dios y sin esperanza, puedan ser alcanzados con el glorioso mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Y mi tema puntual en esta noche para todos nosotros es: se necesita toda una iglesia. Me refiero a nuestra iglesia, nuestro ministerio, con cada una de las iglesias que lo conforman y toda la iglesia de la ciudad también. O sea, entienda que cuando yo me refiero a toda la iglesia, voy a estar hablando en estos dos sentidos. Nuestra iglesia, cada una de las iglesias que conforman el ministerio, y la iglesia de la ciudad, donde hay diferentes pastores con sus congregaciones, y tenga entendido, que esto sea claro para todos nosotros, que nos referimos, o me refiero especialmente a las iglesias donde se predica la palabra de Dios, donde se enseña la sana doctrina. No por ahí, por ejemplo, quiero que nosotros malinterpretemos cuando hay algunas pequeñas diferencias de modos, de ciertas interpretaciones que no hacen a la Biblia, que no hacen a la sana doctrina ni a la salvación de la gente, pero a veces nos detenemos en cosas minuciosas, en formas de bautismo, en palabras más, palabras menos, y gestamos divisiones. Eso no debiera suceder en la iglesia del Señor Jesús. Así que dejemos todas esas cosas de lado, centrémonos en la persona del Señor Jesucristo y entendamos que Dios tiene un plan para la iglesia en la ciudad y a través de la iglesia en la ciudad con los que hoy no conocen al Señor. Por eso nuestro tema, una vez más, le repito, es: se necesita toda una iglesia. Y mi primer punto es: unidos en la alabanza y también unidos en la guerra. No se necesita ser un gran estudioso para reconocer que los judíos tenían que estar unidos, fuertemente unidos en su alabanza a Dios. Si usted conoce la historia del pueblo de Israel, va a recordar batallas donde la alabanza era prioridad para ellos. En las fiestas en las cuales ellos celebraban 3 veces en el año, todo Israel tenía que ir a Jerusalén para alabar a Dios. Si su alabanza estaba dedicada a servir a los dioses paganos de las regiones donde se encontraban, entonces eran rápidamente vencidos en las batallas. No obstante, además de la unidad en la alabanza, ellos también tenían que estar unidos en la batalla. Si ellos no enfrentaban la batalla como un solo hombre, su victoria no estaba asegurada. Por lo tanto, no era solo alabanza. Era importante la unidad a la hora de hacer la batalla. Esto es muy importante que nosotros podamos entenderlo. Cuando sus pastores
estén enfocando el ministerio hacia cierto lugar, una obra en construcción, una situación de evangelismo, una campaña, un mover en algún barrio, en alguna región en particular, toda la iglesia tendría que estar enfilada, no solo para alabar, sino para trabajar, para servir cada uno desde el lugar donde puede, donde Dios le da el recurso, con las virtudes, las capacidades, los dones que Dios le haya dado, entonces los pone al servicio del Señor. Unos van, otros trabajan sin ser vistos, otros son más vistos, otros proveen los medios para que esos primeros puedan ir, y toda la iglesia está enfilada detrás, no solo de la alabanza, sino también de la guerra espiritual, del servicio al Señor y de la guerra espiritual como guerra en sí. Nosotros podemos encontrar en diferentes textos bíblicos que el pueblo de Israel tenía que estar unido en la batalla y no podía estar con su mente y su corazón enfocados en los dioses paganos, en diferentes distracciones, como nosotros no tenemos tampoco que estar distraídos. Y bueno, tenemos textos bíblicos y usted puede buscarlos luego en su casa, en Jueces 6, 16, 20, 1, 8, 11, y bueno, diferentes citas que el que conoce la palabra de Dios las sabe muy bien. Desde el principio, el deseo de Dios ha sido que nosotros seamos guardas de nuestros hermanos. Hoy, Él está llamándonos para que no sigamos peleando entre nosotros y nos convirtamos en una familia que pelea para defenderse los unos a los otros. Hay una historia en el Antiguo Testamento que ilustra de una manera clara esto que estamos buscando y que yo estoy diciéndole. Los israelitas estaban en la tierra de Galaad a punto de cruzar el río Jordán. Sin embargo, las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, las cuales tenían una inmensa muchedumbre de ganado, pidieron que se les diera como heredad la tierra donde se encontraban porque vieron que era buena para criar ganado. Su petición hizo enojar a Moisés porque pensó que ellos querían dividirse de la nación para obtener una heredad particular. Pero Rubén, Gad y la media tribu de Manasés tenían otra cosa en mente. La declaración que ellos hicieron a Moisés es la actitud que nosotros debemos tener en relación con nuestros hermanos también y con hermanos de otras iglesias de la ciudad también. Rubén dijo: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. Esto se encuentra en Números, capítulo 32, versículos 16 y 17. Ellos dijeron que no bajarían sus espadas hasta que hubiese paz y prosperidad en toda la nación de Israel. No estaban buscando lo suyo propio, sino el bien de toda una nación. Así también nosotros debemos darnos cuenta de que todos somos parte del mismo cuerpo. Cuando una congregación está en batalla, todos estamos en batalla. Por lo tanto, las iglesias más maduras deben equipar a los creyentes para la guerra. Las personas deben ser entrenadas para proteger y defender al resto del cuerpo de Cristo de la ciudad. La actitud de Rubén, Gad y Manasés fue: no volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Y esa debe ser la actitud nuestra también. Cada congregación debe mantener en su redil el sentido de familia, así como también proveer un lugar de refugio espiritual. Sin embargo, mientras lo hacemos, debemos mantener nuestras espadas desenvainadas, listas para pelear por nuestros hermanos. Mi segundo punto es nuestra estrategia en la batalla espiritual. Hoy en día se habla desde hace muchos años ya de guerra espiritual. No obstante, hay ciertos errores que hacen que nuestra postura en la confrontación contra el enemigo, que es Satanás el diablo, sea en el mejor de los casos inefectiva y hasta peligrosa. Primero, si usted intenta atar un principado potestad mientras alberga
pecado en su corazón, sin duda alguna usted va a ser vencido. Debemos reconocer que no tenemos autoridad alguna sobre un adversario fuera de nosotros si estamos comprometidos con un adversario que está dentro de nosotros. En consecuencia, después de discernir que hay un principado o una potestad sobre nuestra área de trabajo, el primer paso que se debe dar es liberarse a sí mismo y a su iglesia de la influencia demoníaca de esa zona, de esa área. Después de derribar la correspondiente fortaleza en su iglesia, debemos pedir discernimiento al Señor para saber si Él quiere que enfrentemos a ese enemigo en ese momento. Con frecuencia, Dios nos da discernimiento no para hacer la guerra, sino para estar alertas y ser limpiados. Hay muchas cosas que deben ser puestas en su lugar antes de que el Señor involucre a la iglesia en una guerra de frente contra principados y potestades. No deberíamos estar ansiosos de utilizar nuestras armas doctrinales de guerra espiritual, especialmente si nuestras almas no están llenas del Señor Jesucristo, de su palabra y de su poder. En estas etapas, las etapas iniciales de la guerra, descubriremos que Dios está más interesado en establecer su presencia en la iglesia que en luchar contra los principados y potestades que hay sobre una ciudad. De hecho, es la naturaleza de Cristo en nosotros y la autoridad de Cristo hablando a través de nosotros lo que penetra las regiones celestes y ata al hombre fuerte de un área. En Lucas 11, 21 y 22, la palabra de Dios nos confirma lo que estamos hablando. Por lo tanto, la primera prioridad del Señor es vencer a los enemigos que han dividido a su pueblo, porque una iglesia o ciudad dividida contra sí misma no puede permanecer. Por lo tanto, hermanos, en lugar, como recién expliqué, de estar ansiosos por empezar a atar y desatar y todo este asunto de la guerra espiritual, estemos ansiosos por estar a cuentas con Dios. Estemos ansiosos porque nuestros pecados hayan sido limpiados por la sangre del Señor. Estemos ansiosos por estar obedeciendo al Señor y su palabra. Estemos ansiosos por estar unidos en el mismo espíritu con nuestros hermanos de nuestra iglesia y de otras iglesias. Estemos ansiosos para que la presencia de Dios esté en nuestros cultos, en nuestra casa, en nuestra familia, para que nuestros hijos sean criados en el caminar con el Señor Jesucristo, y la presencia de Dios va a estar. Y cuando la presencia de Dios viene, los principados y las potestades tienen que huir. Solo el hecho de una iglesia que busca a Dios y que trae la presencia de Dios a sus servicios, a sus cultos, a sus vidas, hará que las tinieblas por sí solas tengan que huir. Nuestra experiencia nos dice que al menos una pequeña parte de la iglesia está detrás de los pastores en principio y en oración. Y eso no es muy alentador. Pero como dijo Jesús en Lucas 14, 31, dice el Señor así: ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente contra 10,000 al que viene contra él con 20,000? Mientras el Señor puede librar con muchos o con pocos, cuando se trata de guerra espiritual en nuestros barrios y ciudades, Jesús es muy específico en sus tácticas de guerra. Los ejércitos de los cielos, según dice Apocalipsis 19, deben seguirlo a Él. Deje que el Señor Jesús lo guíe a la batalla. Él sabe qué es lo que el enemigo desea atacar y por lo tanto trae su unción a la guerra. Sin embargo, supongamos que usted se ha arrepentido y ya ha sido limpiado de la influencia del enemigo que va a confrontar. ¿Cómo se involucra usted en la guerra entonces? La respuesta a esta pregunta tiene varios aspectos. Primero, nuestras oraciones deben ser expresiones del juicio escrito de Dios, como se ve en las Escrituras. Esto demanda conocimiento de la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, dice Efesios 6, 17. Nunca debemos alardear presuntuosamente acerca de lo que creemos que le vamos a hacer al diablo. Nosotros somos siervos de Dios, llevando a cabo la voluntad de Dios al hablar su palabra. Segundo, además, nuestras oraciones no son efectivas
sino llevan las acciones correspondientes. Téngalo presente. Hablamos de las oraciones con las expresiones del juicio escrito en la palabra de Dios. Y ahora le estoy hablando de no solo la oración correcta, sino también las acciones correctas. Esto nos habla de testimonio. Nuestra oración de juicio es una representación de nuestro compromiso para ver el reino de Dios prevalecer en el mismo territorio que Satanás mantenía y no va a mantener más con la ayuda del Señor y de una iglesia comprometida en oración y en acciones. Lo tercero, la oración, debemos entender, no es la única arma. Nuestros pies están calzados con la preparación para llevar el evangelio. Mientras luchamos con la oración y con el testimonio, simultáneamente estamos alcanzando a otras personas por medio del evangelismo, enseñando en el templo, por las casas, por las redes, bueno, de diferentes maneras. Entonces, nosotros tenemos aquí cómo se involucra usted en la guerra. Primero, con oraciones hechas según enseña la palabra de Dios. Segundo, con testimonio. Y tercero, con la predicación del evangelio para que la gente pueda conocer al Señor Jesús. En tercer punto que yo le hablo en esta noche es nuestra autoridad en Cristo. Dijo el Señor Jesús en Mateo 12:28, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. La práctica real de librar guerra espiritual debe llevarse a cabo por medio del Espíritu Santo. El Señor Jesús, hablando del Espíritu Santo, dijo en Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La madurez espiritual no puede comenzar hasta que el Espíritu Santo revele las áreas de pecado que hay dentro de nosotros. Después que Él desarrolla convicciones divinas dentro de nosotros, Él nos lleva a la justicia, es decir, a la fe en Cristo y a su poder para transformarnos. Hemos participado con el Espíritu Santo en el arrepentimiento y en la transformación de nuestras almas. También hemos participado con Él cuando nos guía a la guerra contra el enemigo. Dice el versículo 11 de lo que venimos leyendo, dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Eso lo dijo el Señor Jesús. Fíjese que Jesús dijo que el Espíritu convencerá al mundo de pecado. Esto es importante. El Espíritu nos convence a nosotros, la iglesia, de pecado. Pero el centro de atención de este texto es el Espíritu Santo contra el mundo, o sea, convenciendo al mundo, no solo a la iglesia del Señor Jesús. Cuando oramos unidos antes de salir a evangelizar, siempre le pedimos al Espíritu Santo que convenza a nuestras ciudades de pecados específicos. Y generalmente nuestra experiencia es que llega alguien sin saber por qué, a veces esa persona, y llega arrepentido, llega llorando, entrega su vida al Señor, algo me movió a venir, y termina entregando su vida, sea por este medio, sea por la reunión en la casa, por algo. Hemos orado, y todo lo que hagamos, hermano, que esté regado con esta oración para que el Espíritu Santo convenza de pecado, justicia y juicio, porque en nuestra experiencia es lo que vemos en el diario andar. El Espíritu Santo obra quebrantando las fortalezas de Satanás el diablo en vidas de personas, de familias, y llegan al conocimiento de la verdad de la persona del Señor Jesucristo. El siguiente aspecto de la obra del Espíritu Santo en el mundo tiene que ver con establecer la justicia. Dijimos recién convencer de pecado y ahora establecer la justicia. Nosotros oramos generalmente por las diferentes agencias de gobierno en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestras regiones, para que tengan convicción de justicia del Espíritu Santo. Igualmente debemos orar por los medios de comunicación,
de televisión, los periódicos, los noticieros, los que están en la radio, porque a veces nos enojamos con las cosas que ellos emiten, generalmente nos molestan las cosas que emiten promoviendo el pecado. Pero en lugar de enojarnos, debiéramos orar para que el Espíritu Santo les dé convicción de pecado y también les dé convicción de la justicia de Dios y de que gran parte de las apreciaciones que tienen de las conductas de la raza humana en este tiempo está en contra de la palabra de Dios, pero sería mejor orar, que oremos al Señor. Yo le propongo, querida iglesia, que oremos al Señor para que le sea revelada la justicia, lo que a Dios le agrada. La tercera fase de la guerra en la que el Espíritu Santo obra es el juicio. El versículo 11 que recién le dije es: por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Parte del ministerio del Espíritu Santo es traer el juicio de Dios sobre los demonios, los principados y las potestades. Satanás ha sido desarmado, nos enseña la palabra de Dios, ha sido dejado sin poder y vencido en la cruz del Calvario. Lo encontramos en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 15, la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14, y primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Aunque el diablo ya ha sido desarmado, ejerce influencia sobre la iglesia y ejerce también influencia sobre el mundo, porque él es el príncipe de este mundo. Pero el Espíritu Santo establece las realidades espirituales, haciéndolas parte de la fuerza de la vida de la iglesia. En cuarto lugar, es una pregunta que quisiera que usted ponga en su corazón: ¿huesos secos o un ejército grande en extremo? Un obstáculo que tenemos que vencer es la ilusión de que por causa de trazar correctamente la palabra de Dios, somos más espirituales que los creyentes que están en la iglesia de la otra cuadra o en la otra parte del barrio. Este engaño en realidad separa a las iglesias entre sí, las iglesias que están en una misma ciudad, y en consecuencia permanecemos divididos, manteniéndonos aislados por causa de nuestro orgullo espiritual, sin discernir que el enemigo tiene a la iglesia que está en la otra parte del barrio, en la otra cuadra, pensando que ellos son más espirituales que nosotros. Lo mismo que nos pasa a nosotros, les pasa a ellos. Y nadie es mejor, ni nadie es más espiritual que el otro. Necesitamos comprenderlo para estar unidos en el Espíritu de Cristo. Sin embargo, cuando Dios nos libra de nuestra arrogancia y cuando nos hacemos verdaderamente más espirituales, nuestra ciudad cambia. Vemos que no somos llamados a juzgar a otras iglesias. Téngalo presente. En verdad, lo que Dios está haciendo hoy es muy parecido al periodo de restauración cuando los judíos regresaron de la cautividad de Babilonia. En aquellos días Nehemías supervisaba la construcción o reconstrucción de los muros de Jerusalén. Él instruyó a los obreros a llevar la herramienta de trabajo en una mano y en la otra la espada. Eso lo dice Nehemías capítulo 4, versículo 17. Si una sección del muro era atacada, se sonaba una trompeta y todos los judíos salían a defender esa área que estaba siendo atacada. Así debe ser para nosotros. Debemos orar por las iglesias vecinas y unidos en oración a ellas, sinceramente interesadas por ellas. A veces hemos escuchado o dicho: las iglesias de mi ciudad están muertas y solo quedamos nosotros. Así fue el lamento del profeta Elías, pero Dios le aseguró que todavía había 7,000 que eran fieles a Dios. El profeta Ezequiel también pensó que estaba solo, pero Dios le llevó al valle de los huesos secos, que usted lo lee en el capítulo 37, y le mandó que profetizara sobre esos huesos, no que se lamentara. Entonces los huesos se juntaron, dice la Biblia, cada hueso con su hueso, y luego cubrió la piel, tendones, y luego que volvió a profetizar, a orar, entró espíritu en ellos y se convirtieron en un ejército grande en extremo. Ezequiel 37:10 lo dice. Hermano, hoy Dios tiene un ejército grande en extremo que está preparando. Por medio de ellos,
Él se propone derribar las fortalezas de nuestra ciudad. Debemos entonces estar conectados a Cristo Jesús para que el Espíritu Santo nos pueda ungir para la guerra espiritual efectiva. Cada vez que oremos en contra de las fuerzas espirituales de maldad sobre un barrio, ciudad, provincia, nación, etc., nuestra primera línea ofensiva debe orar para que la iglesia y las iglesias se unan en la alabanza y en la guerra. ¿Por qué orar por la iglesia? Dice Santiago en el capítulo 3, versículo 16 de su carta, porque donde hay celos y contención en la iglesia, habrá inevitablemente perturbación y toda obra perversa. Por lo tanto, concluimos, se necesita la iglesia entera, completa, de la ciudad para ganar a toda la ciudad. Es hora de orar al Señor. Amado Señor, perdónanos por nuestro orgullo espiritual y por la forma tan superior en que muchas veces nos vemos a nosotros mismos. Yo personalmente confieso que necesito a mis hermanos, no solo de mi iglesia, sino de toda tu iglesia en la ciudad. Querido Dios, veo que no podemos ganar esta guerra si permanecemos divididos. Por lo tanto, te pido que nos unas en el Espíritu para que veamos a nuestras iglesias y a nuestras ciudades inundadas de tu presencia. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Dios nos ha dado la bendición de poder recibir su palabra y yo quisiera orar por todos los que están en sintonía y los que harán escuchar este mensaje a otras personas, sean de nuestra iglesia o de otra iglesia, de la iglesia del Señor, al fin y al cabo. Oramos a Dios. Querido Dios, yo quiero darte gracias por tu palabra de esta noche y quiero darte gracias por los corazones que se abren semanalmente o diariamente a tu palabra, no solo para adquirir un conocimiento o un nuevo conocimiento de tus verdades, sino para vivir tus verdades, para llevar a la práctica lo que tú nos enseñas semana tras semana. Señor, es mi deseo y el deseo de muchos que conforman tu iglesia, que la iglesia esté unida. Te pedimos sabiduría de lo alto, te pedimos un corazón tierno, un corazón sensible. Transforma en nosotros todo lo que tenga que ser transformado. Cambia nuestra vida al punto cero si es necesario, pero que tú puedas hacer en nosotros tu perfecta voluntad y de nosotros, verdaderos cristianos comprometidos,
no con un lugar de reunión, sino comprometido contigo y con toda tu iglesia en nuestras ciudades. Padre, te pido que bendigas a cada pastor, a cada encargado de obra, que lo llenes con tu Espíritu Santo, que la verdad de tu palabra abunde en su corazón y en su boca, que le des tu gracia para poder anunciar las gloriosas verdades del Evangelio de Jesucristo el Señor. Bendice la iglesia, bendice a cada hermano, los que oran fielmente y los que no tanto, para que podamos todos hacerlo de la misma manera y sea levantada en la ciudad como una casa de oración, una casa de predicación, una casa de alabanza que traiga tu presencia y tu gloria sobre toda la ciudad. No sobre solo un sector, sino sobre toda la ciudad, que aún en este tiempo cada pastor que te ama y enseña tu palabra sea visitado con tu presencia y su congregación también, a pesar de las restricciones que tenemos para congregarnos, que igualmente toda tu iglesia sea saturada de tu gloria, de tu presencia, lo que en verdad es tu iglesia. Y que lo demás, que no es tu iglesia, sea convencido, Señor, de pecado, de justicia y de juicio, para que puedan entrar en el reino de Dios lo mismo que has hecho con nosotros un día. Padre, bendice las ciudades, bendice a toda tu iglesia en general y en el nombre del Señor Jesucristo pedimos para que el Espíritu de Dios obre en aquellos que están en eminencia, para aquellos que nos presiden en las diferentes áreas de gobierno, que tú traigas sobre ellos tu Espíritu Santo y no les permitas proceder sin tu consejo, sino que haya sensibilidad de parte de cada uno de ellos también para poder corresponder a la voz de tu Espíritu Santo y se establezca tu justicia, Señor, en cada una de nuestras ciudades, en nuestra provincia y en nuestra nación. Mientras esto sucede, nosotros vamos a darte toda la gloria, vamos a alabar tu nombre y aunque muchos quizá no quisieran reconocerlo nunca o quizá lo hagan el día de mañana, ojalá que así sea, pero nosotros vamos a reconocer que todo lo bueno procede de ti. Que todo lo bueno que suceda en nuestra región, en nuestros barrios, en nuestra provincia y nación, proviene de ti. No proviene de la mano de ningún hombre. No proviene de tácticas políticas o gubernamentales, sino que todo lo bueno, toda sabiduría proviene de ti. Y cuando tengamos paz en nuestra tierra, Señor, te daremos la gloria. Y cuando no tengamos paz, también te daremos la gloria. Te damos gracias, Señor. Esperamos en tu voluntad, en tu misericordia y en tu gracia. Esperamos en días de avivamiento, días de arrepentimiento, días donde multitudes entregarán sus vidas a Jesucristo. Mientras esto sucede, que tu iglesia, nosotros como iglesia, estemos unidos a Cristo, unidos al Espíritu de Cristo y unidos entre nosotros para que el mundo crea que tú eres el Señor y que estamos puestos en esta tierra para reconciliar al hombre con Dios. Pedimos tu gracia, tu asistencia. Y si hay, Señor, alguien que nos está sintonizando ahora y está enfermo, yo te ruego que la unción de tu Espíritu Santo le alcance en esta misma hora y sea quebrantado el poder de la enfermedad en su vida y la enfermedad tenga que retroceder ahora mismo por esta palabra y la oración de centenares de hermanos de la iglesia. En el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Y te prometemos, Señor, que vamos a darte siempre, siempre y siempre toda la gloria solamente a ti. Amén y amén. Querida iglesia, usted sabe que por ahora estamos congregándonos los días
sábados los jóvenes en las diferentes iglesias y los días domingos también en las diferentes iglesias. Solo nos queda la iglesia de Perdriel, que está en formación y está en construcción. Les mando un abrazo grande a los queridos hermanos, la querida iglesia en Perdriel. Queridos hermanos, únanse a los encargados de la obra, háganse presente, acérquense hasta la casa de ellos, aunque sea para saludar y decir, hermano, qué motivo de oración tenemos para esta semana. Acérquense como una iglesia unida. No permitan, mis queridos hermanos de Perdriel, mis queridos hermanos de Medrano, de Junín, de Villanueva, de Palmira, de Fray Luis Beltrán, que estas situaciones de barriales, esta situación de pandemia haga que nos enfriemos espiritualmente y se enfríe nuestro amor y nuestra relación cristiana, sino por el contrario, más conectados que nunca, más en comunión que nunca y más orando y sirviendo a Cristo que nunca. Así avanzamos en el nombre del Señor Jesús. Les mandamos un enorme abrazo junto con mi esposa y la familia pastoral, mis hijos, mis hijas, mis nueras. Que el Señor le bendiga. Nos encontraremos este próximo fin de semana, si Dios así lo permite. Que Dios le bendiga.